Saludos y muchas bendiciones, te habla tu amiga y hermana Janet Patricia y te doy la bienvenida a mi canal. Si es la primera vez que te conectas con nosotros, quiero invitarte a que puedas suscribirte en el día de hoy, que actives las notificaciones y que puedas buscarnos también en las redes sociales como Janet Patricia Music y por supuesto que puedas visitar nuestra página web. Como han visto, hemos tomado un receso de lo que es crear contenido para esta plataforma. Creo que necesitaba unas semanitas para descansar y también darle prioridad a otros proyectos. Así que con mucha alegría y mucha emoción les comparto el lanzamiento de mi primer libro. Me estoy estrenando como autora y estoy que aún no lo puedo creer. Pronto estará mi libro, el cual lleva como título Audaz. Estoy tan agradecida a Dios porque ha puesto personas muy especiales para ayudarme en esta nueva aventura, porque no es lo mismo crear o componer y trabajar lo que es música a tú escribir un libro. Pero definitivamente Dios ha estado con nosotros en este proceso y en estas últimas semanas obviamente estuvimos dándole prioridad a eso, también teniendo tiempo como familia, ya que estamos de vacaciones, el nene no está en la escuela y queremos invertir tiempo y ser intencionales con él. Pero también han pasado otras cosas y definitivamente Dios ha estado hablando a mi vida y a mi corazón. Y la palabra que ha venido y resuena en mi corazón todo el tiempo es la siguiente: velad, vela. Tienes que permanecer atenta y en oración. No podemos negar las situaciones que hemos estado enfrentando a nivel mundial. No podemos solamente enfocarnos quizás en lo que son nuestras situaciones personales, pero cuando le echamos una ojeada al mundo, hay muchas cosas que están aconteciendo. Más de 60 millones de personas en el centro de Estados Unidos están bajo alerta por tormentas. Oiga, el volcán más alto de Europa entró en erupción, el monte Etna, ubicado en la costa este de Sicilia, en el territorio de la ciudad de Israel ya libra una guerra en varios frentes contra Irán y sus aliados. Así de claro lo ha dicho el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Corea del Norte ha sufrido por lo menos más de 1.000 personas fallecidas, por lo cual se ha proclamado el gobierno de Hurricane Beryl is now on the move towards the Cayman Islands after a near direct hit on Jamaica. This morning, widespread damage is being reported as the... La Oficina Meteorológica de Islandia informó sobre una nueva erupción volcánica en la península de Reykjanes. Biden, de 81 años, tomó finalmente la decisión. Poco después dio su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris para que lo sustituya en la carrera por la presidencia. De entre los que destacó el capítulo Festival, un show protagonizado por drag queens, representando el cuadro de La Última Cena, la icónica obra de Leonardo da Vinci, el cual causó gran controversia. Authorities in Bangladesh have imposed a new nationwide curfew after more than 90 people were killed and hundreds injured in a fresh wave of anti-government protests. De la invasión de Rusia sobre Ucrania, porque mientras todo esto que estaban viendo ustedes ocurre, también sigue la guerra en este lugar y recrudecen los combates. Allí Rusia ya ha ocupado también otras partes. Tenemos 2.000 presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocuyito. Máximo castigo. Esta vez no va a haber perdón. Es su respuesta a las marchas de la oposición para denunciar fraude electoral. Definitivamente estamos viviendo en tiempos donde cada vez es más evidente que nuestro Señor Jesucristo está más cerca. Siempre recuerdo un pastor que decía: tenemos que trabajar como si Cristo no fuera a llegar nunca. Pero tenemos que siempre estar preparados como si fuera a llegar mañana. No es el tiempo de permanecer dormidos, ni es el tiempo de estar quietos. Es el tiempo de estar atentos, es el tiempo de estar con nuestro satélite espiritual en alerta. Y es tiempo de permanecer sobre todo en oración. No podemos ignorar las cosas que están pasando. A veces yo he visto personas que son creyentes y a veces están tan enfocadas en sus situaciones personales, en las cosas que le preocupan. Y es verdad, todos tenemos problemas y todos tenemos situaciones y no es que no le demos atención a eso.
pero a veces se desconectan de las cosas que están aconteciendo. Y me encanta ver que en un momento dado Jesús fue bien enfático con sus discípulos en decirle, miren, ustedes tienen que estar pendientes, tienen que estar atentos, velen. Y de esta forma le estaba diciendo, no te quedes dormido. Y esto lo encontramos en Marcos 13, los versos del 33 al 37. Jesús mismo le dice a sus discípulos, estad alertas, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer, no sea que venga y de repente os halle dormidos. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Vemos en esta porción cómo Jesús dice velad, 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 velad. Lo dice como que esa es la palabra que más dice en todo esta pequeña porción. Vemos que Jesús está siendo enfático en decirle a sus discípulos, oye, no te quedes dormido, es el tiempo de estar despierto. Cuando buscamos un poquito más de información a qué se refiere a este término de estar velando, de estar atentos, nos dice que esto proviene de la raíz griega agromneo y literalmente significa permanecer despierto, pero figurativamente significa estar atento y listo. Tenemos que estar despiertos, atentos, pero también es necesario estar listos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no caer en el sueño que quiere caer sobre las naciones de la tierra. Me explico. Yo le decía a mi esposo recientemente cómo yo me notaba que en este año, que sabemos que es un año electoral, es como si hubiera caído un sueño sobre la iglesia, en el aspecto que es una pasividad. Es como que después que pasamos todo lo de la pandemia, que todo el mundo quería estar en todos lados y todo el mundo activado y todo el mundo buscando la forma de mantenerse presente y vigente a través de las redes sociales y a través de todos lados, no queríamos que la gente dejara la iglesia y se perdiera, y estamos en esa campaña masiva por ganar vidas y todo eso. Es como que de repente ya la cosa se normalizó y ya eso no es una prioridad. Y la realidad es que estamos en un tiempo en que si nosotros nos descuidamos por un momento dado, nos vamos a dormir. No me refiero a que nosotros vamos a perder la salvación, no se trata de eso. A lo que me refiero es que tenemos que estar atentos al tiempo que estamos viviendo y no podemos ignorarlo. Para eso tenemos que permanecer en alerta y estar atentos a las señales. Vemos en la palabra cuando Jesús está en el Getsemaní, cuando se lleva a sus discípulos con él les dijo algo y les dijo, mira, ven conmigo Pedro y los dos hijos de Zebedeo. Él les dice, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Dice que Jesús se aparta y se va a orar, a clamar al Padre, pero los discípulos les cayó ese cansancio, ese sueño, y ellos se durmieron. No pudieron velar con Jesús. Cuando Jesús va donde ellos, los encuentra dormidos y le dice, oye, ¿cómo es que no pudieron velar una hora conmigo? Velad, nuevamente le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Dice que él se aparta nuevamente, se va a orar por segunda vez, pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que si era posible que pasara esa copa, ¿verdad?, ese quebrantamiento que iba a acontecer pronto, que iba a sufrir. Nuevamente va donde sus discípulos, los halla nuevamente dormidos. Dice que sus ojos estaban cargados de sueño. Dice que esa vez él los dejó y él nuevamente se fue a orar. Pero luego de eso vemos esta escena cuando Jesús lo busca y es entregado y se levanta todo ese caos. Y yo creo que aquí hay algo que nosotros podemos aprender. Vemos en la palabra cómo antes de Cristo ser entregado, la exhortación de Jesús a sus discípulos eran
velen, velen, velen. Busquen la oración, permanezcan en oración, prepárense, estén en alerta. No es el tiempo de dormir. Cuando Jesús es entregado, vemos que esa conmoción se levanta y definitivamente lo que hubo fue confusión. Y en ese momento sus discípulos, de cierta forma, como que olvidaron todas las cosas que Jesús les había dicho que iban a acontecer. La razón por la cual Dios desea que en este tiempo nosotros estemos velando, estemos en alerta y procuremos la oración y la búsqueda de Dios y perseveremos en esa oración profunda, es porque definitivamente cuando las señales cada día sean más evidentes de que la venida del Señor está más cerca, definitivamente las pruebas que vamos a enfrentar van a ser aún mayores y más fuertes. Pero si nosotros nos quedamos dormidos, va a llegar la conmoción, va a poder llegar en un momento dado la confusión, y si nosotros nos permanecemos en ese estar despierto, me refiero a despierto es alerta espiritualmente, no me refiero a que no podamos dormir literalmente, a lo que me refiero es a que nuestro espíritu realmente esté en alerta de lo que Dios está haciendo en este momento y de las cosas que están por acontecer. Y cuando hablo de que tenemos que estar alerta en cuanto a las cosas que están pasando, no me refiero a que solamente señalemos las cosas que están mal. Me explico. Vemos cómo están pasando cosas y muchas veces nuestras reacciones en las redes sociales pueden ser a veces un poquito llenas de muchas cosas, pero no estamos demostrando el amor de Dios. Y es importante que permanezcamos, ¿verdad?, en demostrar el amor. Pero demostrar el amor de Dios tampoco es que nosotros nos quedemos callados y no usemos nuestra voz y digamos lo que está mal y se señale y, ¿verdad?, y que podamos ser entonces luz para enseñar a la gente cómo debemos hacer las cosas. Pero es como que de momento vemos los extremos. Vemos el extremo de aquellos que quieren señalar todo lo que está mal y se olvidan del amor de Dios, y aquellos que todo lo quieren resolver con amor, pero no quieren confrontar lo que está mal. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a ser estratégicos y entender que nuestros enemigos no tienen rostro. Nuestro enemigo ahora mismito no es la gente que está detrás de la ideología de género, o que está detrás de políticos, o que está detrás de aquellos corruptos, o aquellos, ¿verdad?, que son inmorales. Ese no es, nuestra guerra no debe ser con ellos. Nuestra guerra es contra el enemigo. ¿Quién es el enemigo? Claramente nosotros sabemos quién es nuestro enemigo. La palabra claramente nos dice que esta guerra, esta pelea es espiritual. Y a veces nos encontramos, porque estamos dormidos, nos encontramos batallando con estrategias incorrectas. Y aclaro, no es que uno no exprese o alce su voz, pero alzar nuestra voz sin la dirección y la estrategia de Dios, que es la oración y la guerra espiritual, estamos incompletos. En este tiempo yo creo que debemos fortalecer lo que es la oración. Debemos buscar el rostro de Dios y permanecer atentos y listos para las cosas que van a acontecer, porque de lo contrario, lo que vamos a proyectar es la misma confusión que este mundo tiene. Claramente, Efesios 6, el verso 18 nos dice: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Mire cómo dice, tenemos que orar en el Espíritu. No es simplemente oraciones repetitivas que hacemos nosotros por nuestra familia, por la iglesia, por la casa, por nuestra comunidad. No. Oraciones guiadas por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, muéstranos, háblanos, dinos por qué razones debemos orar. ¿Qué es lo que está en el corazón del Padre? ¿Qué es lo que está pasando en la atmósfera espiritual para nosotros ir en contra de las acechanzas del enemigo? Para nosotros levantar vallado, para nosotros pararnos en la brecha y pararnos, ¿verdad?, con esa firmeza y esa autoridad que nos ha dado el Padre. De esa forma nosotros debemos orar. Y dice, y así velad con toda perseverancia. Y nuevamente dice, y súplica por todos los santos. Pero nuevamente nos dice que oremos en todo tiempo. Nos dice que debemos orar en el Espíritu. Y nos dice que debemos velar. Velad. Y nuevamente suplicar por todos los santos. No es el tiempo de simplemente levantarnos y señalar todas las cosas que están mal. Y obviamente establecer y decir lo que la palabra de Dios dice. Estamos también para levantar el nivel de nuestra oración.
no tan solo como personas, sino también como familias, como iglesia del Señor. No es el tiempo de permanecer dormidos. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar listos. No sabemos ni el día, no sabemos la hora, no sabemos lo que va a acontecer mañana. Hay muchas personas, ¿verdad? Y me disculpan que uno toque un tema político, poniendo su esperanza en que un hombre va a ser electo y ya todos los problemas y las cosas se van a solucionar. Por sobre todas las cosas, nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Así que velemos, oremos, seamos perseverantes en la oración. No es el tiempo de quedarnos dormidos, es el tiempo de permanecer en alerta. Y la única forma de nosotros permanecer en alerta es cuando nuestro espíritu decide permanecer despierto en oración. Esa debe ser nuestra prioridad en estos días. Oremos, no ignoremos lo que está pasando, no ignoremos las maquinaciones del enemigo, no ignoremos que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, es contra principados, es contra huestes de maldad, es con todo aquello que opera en el mundo espiritual. Con él es nuestra guerra contra el enemigo. Nuestra guerra no es contra aquellos que están en el pecado y que están, ¿verdad?, alejados del corazón de Dios. A ellos nuestra asignación es mostrarle el amor de Dios y predicarle el evangelio, pero obviamente usando la estrategia del amor de Dios, ese amor perfecto que echa fuera todo temor y nos hace audaces y valientes para llevar el evangelio de Jesucristo. Vine, mira, armada y preparada, pero siento la urgencia de Dios a que no podemos permanecer dormidos. Es notable, aún en los medios de comunicación cristianos, que yo sigo en las redes sociales, es como si cayera un sueño profundo. Hoy, más que nunca, debemos permanecer atentos, despiertos y en oración. No podemos olvidar que cuando la palabra nos habla de las 10 vírgenes, nos habla de 5 que fueron prudentes y de 5 que fueron irresponsables. Pero si hay algo que destaca la palabra, es que cuando el novio llegó, todas estaban dormidas. Yo creo que la asignación que tenemos es permanecer alertas, pero para permanecer en alerta tenemos que permanecer en oración.